Saludos, señores estudiantes de décimo de básica matutina. Bienvenidos a una nueva clase de ciencias naturales. En esta oportunidad vamos a continuar con la clase de la unidad 6, que sería el tema 1 de los fluidos. Bien, para ello vamos ya a ubicarnos en la parte del subtema, que es la presión. Entonces, vamos a ver. Nos menciona que la presión es una fuerza, ¿sí? Representado con la letra F, aplicada sobre un área, ¿sí? El área determinado con la letra A. Y la unidad de fuerza es el newton, ¿sí? Nos menciona que la unidad de la fuerza es el newton. Y la unidad del área es el metro cuadrado, como podemos observar acá. Ya, por lo que la unidad de presión sería newton sobre metro cuadrado. Entonces, esto lo podemos ver nosotros en la parte de acá. Newton, ¿sí? Sobre metro cuadrado. Así es como se representa. Recordemos que fuerza es newton y el área es metros cuadrados, ¿sí? Entonces, esta unidad va a ser la de la presión. ¿Ok? Listo. En el texto nos menciona algunos ejemplos. Nos menciona que, bueno, una fuerza solo ejerce presión sobre un área si es perpendicular a su superficie. Ya, entonces nos menciona también que la presión es proporcional a la fuerza e inversamente proporcional al área. ¿Esto qué quiere decir? Nos da unos ejemplos el libro de una mujer que usa tacones, por ejemplo. Si ella va a utilizar, miren, esta área, tan solo esta parte del área, acá también existe el área, ¿sí? Pero recordemos que en esta parte del tacón se está ejerciendo una presión, ¿sí? Entonces aquí tenemos la parte del área, ¿sí? Y la fuerza del peso, ¿sí? De la masa de la persona. Entonces, esto, por ejemplo, es un poco difícil de controlar en cuanto a las mujeres porque obviamente en parte de lo que sería el equilibrio, ¿sí? El área es muy pequeña, ¿sí? Y también toda esta parte del tacón es muy delgado. Y la presión, obviamente, que se ejerce, la fuerza, ¿sí? Que se ejerce aquí, esto va a depender obviamente de la masa de toda la persona. Entonces, este es un claro ejemplo de aquello de lo que estamos hablando, que es la presión. También tenemos un cuchillo. Sí, nos menciona el libro que tenemos un cuchillo, que si el cuchillo está afilado, obviamente vamos a tener que ejercer menor presión para poder cortar una fruta. Pero si el cuchillo no está afilado, obviamente vamos a tener que ejercer una mayor fuerza, perdón, sí, una mayor fuerza para que exista mayor presión y con esto podamos cortar nuestra fruta. Ok, luego de esto tenemos la presión hidrostática y menciona que la presión hidrostática, sí, es un fluido contenido en un recipiente y este va a ejercer una fuerza contra las paredes y sobre cualquier objeto que se introduce dentro de él. Es decir, nosotros tenemos líquido aquí y estas van a estar ejerciendo presión, ¿sí? Sobre las paredes. ¿Ok? Entonces, nos podemos dar cuenta de esto. Si nosotros hacemos un orificio aquí, obviamente el agua va a salir con presión, ¿sí? Porque está ejerciendo el agua una presión en ello. ¿Ok? Listo. También tenemos puse el gráfico de la piscina porque la presión se mide en columnas de agua. Por ejemplo, en esta piscina mi columna de agua va a ser esta columna porque se hace referencia como una columna de una casa. Sí, es la forma como la de una columna de una casa. Entonces se puede determinar la presión que existe en esta columna de agua. Y la columna de agua, esto de la presión va a depender de la altitud. ¿Sí? Depende cuán alta sea, va a ejercer mayor presión. ¿Por qué? Porque si nosotros, por ejemplo, una persona está nadando acá, ¿sí? Esta columna de agua que va a estar encima de él, ¿sí? Esto es peso, o sea, esto le va a pesar a la persona y va a ejercer una presión sobre la persona. ¿Ok? Bueno, continuando, tenemos la relación entre la presión hidrostática y la profundidad. Ya, la presión de un fluido en el punto donde se encuentra cualquier objeto sumergido en él entonces aquí tenemos la presión, lo que les había mencionado anteriormente. ¿Ok? Es proporcional a la altura y acá tenemos nada más la gravedad.
¿sí? Y tenemos la densidad del fluido. Entonces nosotros tenemos aquí nuestra columna de agua, ¿sí? Imaginemos en el mar que una persona está nadando a este nivel. Ok, entonces lo que les había mencionado, la presión, ¿sí? La presión va a ser proporcional a la altura, ¿sí? De la columna de agua y también a la gravedad, pero sí, la gravedad ya es un dato que no se puede cambiar, que ya está dado. Ya, y también la presión está proporcional a lo que sería la densidad del fluido, ¿sí? Esto puede cambiar. Si estamos hablando de agua, tendríamos que saber la densidad del agua, o si vemos de otro fluido, tendríamos que saber su densidad. Listo. Tenemos la presión atmosférica también. Este es otro tipo de presión. Hablábamos antes de lo que sería del fluido en líquido. Sí, ahora estamos hablando en estado gaseoso, que es el aire. Recordemos eso. Entonces nos dice que la superficie terrestre experimenta una presión debido al peso de la columna del aire sobre la periferia con una altura de la atmósfera. Entonces, nosotros, sí, el aire que rodea al planeta Tierra, sí, está ejerciendo una presión constante hacia el planeta también. Entonces, es decir, que las personas, que todo lo que está en la superficie nos está como que aplastando en sí, por así decirlo, el aire. Entonces, obviamente esto va a depender del aire, del oxígeno. Entonces, si nosotros nos encontramos, en la parte de abajo tengo este gráfico, a mayor altura hay menor oxígeno, por lo tanto la presión va a ser menos. ¿Ok? Sí, porque la columna de aire nos menciona, ¿sí? Va a ser, esta parte de la columna de aire va a ser menos que una columna de aire que nosotros estamos, por ejemplo, acá, ¿sí? Estamos acá. Entonces, esta columna es mayor, obviamente va a haber mayor presión. Listo, nos hace relación en la medición de la presión atmosférica y nos hace tomar en cuenta al matemático italiano Evangelista Torricelli, quien utilizó un tubo de vidrio lleno de mercurio y luego lo volteó boca abajo en un recipiente con el mismo fluido y observó que el mercurio del tubo descendió hasta alcanzar una longitud de 76 centímetros. Entonces vemos acá en la parte derecha, sí, cómo ha descendido en esta parte, toda esta parte ha descendido el mercurio por la presión que existe en cuanto al aire. ¿Ok? Y que estos pueden cambiar por diferentes factores meteorológicos como es lluvia, humedad y ese tipo de factores. Ok, entonces tenemos la presión absoluta y la presión nanométrica. Tenemos la presión absoluta que nos hace énfasis en cuanto a la suma de la presión hidrostática y la presión atmosférica. Habíamos visto hidrostática, sí, agua, y atmosférica en cuanto a la atmósfera, que es aire. ¿Ok? Entonces nada más la suma de estas dos. Ya, y la presión nanométrica es la diferencia entre la presión absoluta y la presión atmosférica. ¿Sí? Entonces en vez de sumar, ahora vamos a restar. Es la diferencia. Nada más. Así obtenemos estos dos tipos de presiones. Y tenemos las máquinas hidráulicas también muy utilizadas. Tenemos lo que es bomba centrífuga, que es una bomba centrífuga, succiona fluido por medio de un impulso, le transmite energía mecánica para aumentar su presión. Entonces, este impulsor lo que va a hacer es girar y aumentar la presión del agua que está aquí y que éste ayude a salir. Ya también tenemos la turbina hidráulica, que es una turbina, utiliza la energía potencial gravitatoria del fluido para convertirla en energía mecánica. Es decir, viene el agua de la parte de acá arriba y como viene con velocidad de gravedad, entonces esto va a hacer girar estas turbinas, ¿sí? Para darle un mayor impulso al agua, ¿sí? Nada más. Eso sería toda la clase de hoy. Espero que les haya gustado. No olvidar también asistir a las clases de aulas virtuales. Nos vemos en la siguiente clase. Hasta luego.